¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Por fin hemos llegado al capítulo 30 de la serie de noticias de SpaceX. Gracias por la buena acogida que dais a esta clase de vídeos. Sé que os encantan. Bueno, qué mejor manera de celebrar esta efeméride que con otro atracón de información de esos que tanto os gusta. Pues venga, vamos a ello, que hay muchísimo que contar. Poneos cómodos porque hoy os pongo a prueba con más de 40 minutos de datos y más datos. Vamos a ello. Como viene siendo habitual, las noticias alrededor de la megaconstelación de SpaceX son constantes. Desde el último vídeo de noticias se han producido 4 lanzamientos relacionados con esta red satelital. Ahí es nada. Pero de estas misiones hablaremos en detalle más adelante, ya que antes hay que comentar algunas noticias importantes en torno a la megaconstelación de SpaceX. El número de usuarios interesados en esta modalidad de acceso a Internet sigue creciendo exponencialmente, y la compañía ha anunciado que unas 500.000 personas, sí, medio millón, han realizado ya la reserva de su kit de conexión, con el consiguiente adelanto de unos 100 euros, para poder disfrutar de las bondades de este servicio a pesar de que el mismo se encuentra aún en fase beta, o en algunos países como España aún ni tan siquiera se ha puesto en marcha. Como sabéis, Starlink despierta un especial interés en el estamento militar estadounidense, que ha solicitado y está dispuesto a financiar el desarrollo de un kit de conexión más pequeño. Ya sabéis, la antena, la fuente de alimentación, las baterías y el router, con el objetivo de que pueda ser desplegado en campo e instalado en vehículos pequeños e, idealmente, incluso ser transportado por una persona sin dificultad. Recordad que una antena más pequeña fue probada en el último salto del SN-15, evento del que hablaremos más adelante, y que otras tantas han sido instaladas en los diversos integrantes de la flota de la compañía. Una vez que la infraestructura en órbita va cogiendo forma, SpaceX no puede descuidar el equipamiento terrestre, es decir, el kit de conexión, las estaciones terrestres y los servicios asociados. En ese sentido, recientemente la compañía de Elon Musk ha firmado un acuerdo con Google para poder acceder a potencia de computación y servicios de red de la compañía de Mountain View. Esta alianza permitirá a SpaceX instalar estaciones terrestres en los propios centros de datos de Google, pudiendo aprovechar la infraestructura del gigante de las comunicaciones para ofrecer una conexión a Internet más rápida, fiable y segura. Hay que recordar que a día de hoy SpaceX tiene permiso de la FCC para el lanzamiento de 4.409 satélites, 1.584 de los cuales estarían situados en una órbita de 550 km de altura y 53 grados de inclinación, 10 en órbita polar a la misma altura y el resto, 2.815, se desplegarían en órbitas más elevadas de entre 1.100 y 1.300 km de altura. Pues bien, recientemente la compañía de Elon Musk ha sido autorizada a modificar la localización de esta segunda oleada de satélites a mayor altura y ahora la idea sería desplegar 2.814 satélites más, curiosamente uno menos que lo anteriormente planeado, a alturas comprendidas entre 540 y 570 kilómetros e inclinaciones de 53,2, 70 y 97,6 grados. Este cambio estaría orientado a reducir los riesgos y el impacto que posibles satélites defectuosos pudieran ocasionar en relación a la gestión de la basura espacial. Además, operar a menor altura minimiza el impacto de las observaciones astronómicas al estar más bajos en el horizonte y ser visibles durante más tiempo. El 29 de abril, SpaceX llevaba a cabo la misión Starlink V1L24, la misión número 24 con satélites versión 1.0 de producción y la número 25 en total. La primera etapa, B1060, fue la encargada de impulsar los 60 nuevos satélites de la megaconstelación hasta la órbita baja en lo que fue su séptimo vuelo, solo 36 días después de su última actuación. Esta vez, las dos mitades de la cofia eran nuevas, y junto a la primera etapa, intentarían ser recuperadas por el barco Shelia Bordelon y la barcaza JRTI Just Read the Instructions, respectivamente. Así pues, a las 3:44 UTC, en otro lanzamiento nocturno, el Falcon 9 hacía rugir sus motores en la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral y emprendía rumbo a la órbita baja terrestre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Godspeed, Apollo 11 Michael Collins. May the pursuit of exploration live on. De nuevo pudimos presenciar una misión perfecta del que está llamado a ser el lanzador más prolífico de la historia. La primera fase del vuelo, aún con el vehículo completo, se produjo sin contratiempos. El apagado de los 9 motores, algo más de 2 minutos y medio después del lanzamiento, así como la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, se llevó a cabo tal como estaba previsto. A partir de aquí, la primera etapa desplegaba las rejillas aerodinámicas de titanio y emprendía su camino hacia la barcaza en una trayectoria balística, mientras la segunda etapa continuaba su aceleración y eyectaba ambas mitades de la cofia.
Unos 6 minutos y 45 segundos después del lanzamiento se producía el encendido de frenado de la primera etapa y unos 2 minutos después esta se posaba en la barcaza JRTI situada a unos 630 km mar adentro en el Océano Atlántico, en lo que suponía el aterrizaje número 81 de la compañía. Unos 9 minutos después del lanzamiento, la segunda etapa apagaba su motor Merlin 1D optimizado para el vacío y entraba en órbita a unos 27.000 km por hora. Unos 46 minutos después del lanzamiento se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de solo un segundo de duración, y finalmente, casi 1 hora y 5 minutos después del lanzamiento, se producía con éxito la liberación y el despliegue de los 60 nuevos integrantes de la red Starlink. Pocos días después, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia llegaban sanas y salvas a Port Cañaveral, con lo que podía considerarse esta misión un completo y rotundo éxito. Pocos días después, el 4 de mayo, SpaceX volvía a la carga con otro lanzamiento más de la megaconstelación, la misión Starlink V1.0 L25. Esta vez la protagonista iba a ser la más veterana de la flota de primeras etapas de la compañía, en concreto la B1049, que volaba por novena vez, e igualaba a su hermana menor B1051. En este lanzamiento, una de las mitades de la cofia, concretamente la mitad activa, iba a ser reutilizada por tercera vez, mientras que la otra mitad era nueva. La mitad activa había volado solo 41 días antes, batiendo el récord anterior de 49 días entre dos misiones consecutivas de una misma mitad de una cofia. Como no podía ser de otra forma, tanto la primera etapa como ambas mitades de la cofia iban a intentar ser recuperadas por la barcaza O'Cisley y el barco Shelia Bordelon, respectivamente. Así pues, a las 19:01 UTC, el Falcon 9 despegaba con la apreciada carga de 60 nuevos satélites desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. May the force be with us. Stage 1 chamber pressures are nominal. Vehicle is pitching downrange. De nuevo pudimos ver otra misión nominal de los chicos de SpaceX. Durante el ascenso disfrutamos de unas preciosas imágenes de la costa este norteamericana alejándose del cohete mientras los gases expulsados por las toberas de los 9 Merlin 1D se ensanchaban debido a la disminución de la presión atmosférica. El apagado de los motores principales, MECO, la separación de las dos etapas del vehículo y el encendido del motor de la segunda etapa, SES, se producían con la precisión y suavidad habituales. De igual forma transcurrían el despliegue de las rejillas aerodinámicas en la primera etapa y la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda. Posteriormente se producía el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, de 3 motores y unos 20 segundos de duración, que reducía la velocidad en unos 2.500 km por hora. Poco después, en lo que empieza a ser una maniobra casi tan segura como el lanzamiento, contemplamos un preciso aterrizaje de la B1047 en la barcaza situada a más de 600 km mar adentro. Acto seguido, se apagaba el motor de la segunda etapa, seco, y esta entraba en órbita. Unos 45 minutos después del lanzamiento, teníamos el efímero segundo encendido del motor de la segunda etapa, y unos 20 minutos después, la liberación de los 60 nuevos satélites en la órbita correcta, que elevaban el número total de integrantes de la constelación a más de 1.400 satélites operativos. Pocos días después, la venerable primera etapa llegaba sana y salva a Port Cañaveral, mientras que el barco Shelia Bordelon hacía lo propio pero únicamente cargado con una de las dos mitades de la cofia. Éxito casi total. Haciendo gala de la espectacular capacidad de SpaceX para lanzar cohetes Falcon 9 con una cadencia actualmente sin parangón en el mundo, el 9 de mayo la compañía de Elon Musk se preparaba para llevar a cabo otra nueva misión Starlink, concretamente la Starlink V1.0 L27. Seguramente debido a que la misión Starlink V1.0 L26, de la que hablaremos después, iba a llevar un par de polizones, se invirtió el orden cronológico de ambos lanzamientos por algún retraso en la puesta a punto de alguno de los dos satélites añadidos. El caso es que esta misión iba a significar la consecución de un hito largamente perseguido por SpaceX, y en particular por su capo Elon Musk, que no es otro que el de reutilizar una misma primera etapa 10 veces. Hay que recordar que cuando la compañía afincada en Hawthorne aseguró que sería capaz de lanzar un mismo lanzador hasta 10 veces sin apenas modificaciones, la industria aeroespacial consideró esas afirmaciones poco menos que surrealistas. Pero ya veis, aquí estamos. Quizá veamos en un futuro, como también se afirmó en su momento, cómo se lanza una misma primera etapa 2 veces en menos de 24 o 48 horas. ¿Alguien sería capaz actualmente de afirmar que esto no es posible? En todo caso, la elegida para la gloria fue la B1051, protagonista de la misión DM-1 el 2 de marzo del 2019, y la única que había lanzado una misión comercial más allá de su cuarto vuelo, concretamente la misión SXM-7 en su séptimo vuelo, en diciembre del 2020.
Las dos mitades de la cofia volaban por segunda vez, y tanto estas como la primera etapa iban a intentar ser recuperadas de nuevo por el barco Shelia Bordelon y la barcaza JRTI respectivamente. Así pues, en otro lanzamiento nocturno, el Falcon 9 hacía ignición de sus 9 motores Merlin 1D a las 6:42 UTC desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral y se elevaba solemnemente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Let's go socket for number 10. De nuevo, como viene siendo habitual, pudimos ver otra perfecta misión de SpaceX. El ascenso, junto con el paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, se produjo sin contratiempos. Algo más de 2 minutos y medio después del despegue, se ejecutaba con éxito el apagado de los 9 motores, la separación de ambas etapas y el encendido de la segunda etapa. Después pudimos disfrutar de nuevo de bonitas imágenes de las luces de las ciudades de la costa este norteamericana, mientras se desplegaban las rejillas aerodinámicas en la primera etapa y se eyectaban las dos mitades de la cofia en la segunda etapa. A unos 6 minutos y medio de vuelo, una vez la primera etapa estaba orientada perfectamente con los motores mirando a la superficie terrestre, se producía el encendido de reentrada para, poco después, proceder con un aterrizaje de nuevo perfecto, que pudimos disfrutar sin cortes desde las cámaras on-board del vehículo. Todo un espectáculo digno de verse. Casi al mismo tiempo se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO 1, una vez esta entraba en órbita. El resto de la misión, el segundo encendido del motor de la segunda etapa y la liberación de los 60 satélites Starlink, transcurría nominalmente y podía darse la misión por finalizada de forma exitosa. Llevábamos pues 14 lanzamientos de SpaceX en 2021, y todos con primeras etapas reutilizadas. De hecho, aunque parezca mentira, más de la mitad de todos los lanzamientos de Falcon 9 efectuados hasta la fecha han sido ejecutados con primeras etapas reutilizadas. Además, para rematar una misión redonda, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa B-1051 llegaban sanas y salvas a Port Cañaveral unos días después a bordo del barco Shelia Bordelon y la barcaza JRTI respectivamente. SpaceX sigue haciendo historia. El pasado día 15 de mayo se llevaba a cabo la misión Starlink V1.0 L26, en el marco de la cual se pondría en órbita 52 satélites más de la constelación y 2 satélites comerciales, el satélite Capella, un radar de apertura sintética de unos 100 kilos de peso y el satélite de observación en el espectro óptico astronómico TIVAC 0130. Con este lanzamiento, el número 15 de este año para la compañía, y todos con primeras etapas reutilizadas, la compañía ha cerrado un espectacular ciclo de 5 misiones en 22 días. 4 misiones Starlink, más la misión tripulada Crew 2. Además, ha tenido tiempo para gestionar la vuelta a casa de la tripulación de la Crew 1 y realizar el salto del SN-15 en Starbase. Increíble, ¿no? Volviendo a la misión que nos ocupa, el elegido para la misma fue el B-1058, que volaba por octava vez en menos de un año, siendo el primero en conseguir realizar tantos vuelos en su primer año de actividad. Hay que recordar que esta primera etapa fue la que llevó a los astronautas Bob Behnken y Doug Hartley a la ISS el 30 de mayo del 2020. El lanzamiento, como viene siendo habitual, se llevó a cabo a la hora prevista desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. El atardecer en la costa este de los Estados Unidos nos dejó imágenes preciosas de este lanzamiento. En la fase inicial de ascenso, todo transcurrió sin incidencias, incluido, por supuesto, el paso por Max-Q, el punto de máxima presión aerodinámica. El apagado de los motores de la primera etapa, MECO, así como la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SECO, se llevó a cabo con la precisión de un reloj suizo. A partir de ahí, la primera etapa seguía su curso rumbo a la barcaza O'Cisley en una trayectoria balística y desplegaba las rejillas aerodinámicas de titanio, mientras en la segunda etapa se eyectaban ambas mitades de la cofia, que hay que recordar que volaban por segunda vez. Mientras disfrutábamos de unas preciosas imágenes de la Tierra desde el espacio, veíamos maniobrar ambas etapas de forma grácil y precisa. Más aún si cabe teniendo en cuenta que SpaceX últimamente está emitiendo los lanzamientos en resolución 4K, y además, cada vez la estabilidad del streaming es mayor. Sin ir más lejos, en este lanzamiento no perdimos la conexión con las cámaras on-board de la primera etapa en ningún momento. Este hecho nos permitió disfrutar del encendido de reentrada atmosférico de 3 motores y unos 20 segundos de duración, que redujo la velocidad de unos 8.000 km/h a unos 5.500 km/h, con el objetivo de no impactar con tanta velocidad en las capas más densas de la atmósfera, así como el resto de la aproximación a la barcaza situada en el Océano Atlántico a más de 600 km de la costa.
Desde luego, es un espectáculo ver cómo el vehículo es capaz de maniobrar autónomamente y corregir la orientación y velocidad para, después de desplegar el tren de aterrizaje, las 4 patas desplegables, posarse con una suavidad y precisión envidiable sobre una diminuta barcaza. Sigo sin cansarme de ver estas imágenes que nos demuestran de lo que somos capaces los seres humanos cuando nos lo proponemos. Poco después se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita unos 9 minutos después del lanzamiento. Esta vez la liberación de las cargas iba a realizarse a una altura mayor que en las misiones anteriores, y para ello se realizaría un segundo encendido un poco más largo del motor de la segunda etapa, de 4 segundos de duración. Poco después, aunque esto no pudo verse en la retransmisión, se liberaron los 2 polizones, primero el satélite Capella y luego el TVAC, y finalmente, unos 40 minutos después, se liberaron los 52 nuevos integrantes de la megaconstelación de SpaceX, superándose ya los 1600 satélites en órbita. Por cierto, parece que esta vez solo pudo recuperarse una mitad de la cofia. Como veis, el ritmo de lanzamiento ha sido una locura en las últimas semanas, pero parece que la cosa va a seguir igual de frenética durante las próximas fechas. Sin ir más lejos, el 26 de mayo está prevista la misión Starlink V1L28, en la que sería la 5ª misión del mes de mayo y, por tanto, establecería un nuevo récord para la compañía, pero es que junio va a empezar a toda máquina, ya que los días 1 y 3 del mes que viene están previstas las misiones SXM8 y CRS22. Esta última, como curiosidad, se llevará a cabo con un propulsor nuevo, cosa que se está convirtiendo en algo cada vez más excepcional. La apisonadora SpaceX sigue su marcha imparable. Si el viernes 16 de abril la NASA nos sorprendía con el anuncio de la adjudicación del contrato por valor de casi $3.000 millones a SpaceX para desarrollar su propuesta de módulo lunar basado en una Starship modificada, alias Moonship, el lunes 19 de abril empezábamos la semana con otro bombazo de la Agencia Espacial Estadounidense al conseguir, por primera vez en la historia, hacer volar en la atmósfera de otro planeta un vehículo autopropulsado. En un directo muy emocionante, la NASA confirmaba que el Ingenuity, el pequeño helicóptero que viajó acoplado a los bajos del Perseverance, en el marco de la misión Mars 2020, había realizado con éxito su primer vuelo de prueba de 3 metros de altura y unos 40 segundos de duración. Primero llegó la telemetría, que confirmó la duración y altura del vuelo, y poco después pudieron contemplarse las primeras imágenes tanto captadas desde el propio dron como desde el rover. Es impresionante ver el vídeo grabado por el Perseverance, en el que puede verse al pequeño Ingenuity elevarse desde la superficie gracias a la sustentación provocada por las 2 hélices de fibra de carbono girando en sentidos opuestos a 2500 revoluciones por minuto. Hay que recordar que la información captada por el pequeño helicóptero, de 1,8 kilos de peso, 0,7 kilos en Marte, es transferida al rover Perseverance que, a su vez, la retransmite a alguno de los orbitadores marcianos, los que, finalmente, la envían a la Tierra. Aunque el rover tiene la capacidad de comunicarse directamente con nuestro planeta mediante su antena de alta ganancia si hay visión directa entre nosotros y el rover. Después de ese hito, el pequeño demostrador tecnológico ha realizado 4 vuelos más, cada uno más ambicioso que el anterior. Después del cuarto vuelo, de 117 segundos de duración y 3,5 metros de altura, en el que se desplazó horizontalmente 266 metros en total para volver a aterrizar en el mismo lugar, la NASA anunció que ampliaba la misión del pequeño helicóptero 30 días más, de manera que irá siguiendo al rover Perseverance en su periplo por el cráter Gale. El 7 de mayo, el Ingenuity realizó su primer vuelo de desplazamiento, en el que viajó durante 108 segundos hasta una nueva localización a unos 129 metros dirección sur. Durante esa maniobra batió su récord de altura, ascendiendo hasta los 10 metros para tomar imágenes en color de alta resolución. Seguro que esta misión nos ofrecerá más momentos históricos como estos y nos seguirá haciendo soñar con ese apasionante futuro de la exploración humana en el planeta rojo que todos anhelamos. La NASA y sus socios tecnológicos han vuelto a demostrar que saben lo que hacen y que si hablamos de ampliar los límites del progreso humano podemos contar con ellos. Y es que los avances en todo lo que respecta a la exploración del planeta rojo son imprescindibles para que el plan a largo plazo de Elon Musk de colonizar Marte tenga alguna posibilidad de materializarse en las próximas décadas. En ese sentido, el éxito del experimento MOXIE del Perseverance, consistente en generar oxígeno a partir del dióxido de carbono omnipresente en la atmósfera marciana, es de vital importancia. Así, el 21 de abril, la Jet Propulsion Laboratory, fabricante del experimento del tamaño de una tostadora, anunció que había conseguido por primera vez en la historia fabricar 5 gramos de oxígeno en otro planeta, aproximadamente lo que necesita una persona para respirar durante 10 minutos. El experimento está diseñado para producir 10 gramos de oxígeno por hora, y para ello necesita alcanzar una temperatura de unos 800 grados centígrados que le permita romper las moléculas de CO2 de la atmósfera marciana generando oxígeno y monóxido de carbono. Hay que recordar que el oxígeno no solo es necesario para que los futuros astronautas puedan respirar, sino que es el comburente que necesitan los motores cohete químicos de las naves espaciales para su funcionamiento. El siguiente paso sería comprobar que es posible generar metano in situ en el planeta rojo. Recordemos que los motores Raptor de la Starship funcionan con metano y oxígeno líquidos. Tenemos pues un buen candidato a experimento estrella en las próximas misiones a nuestro planeta vecino. Aunque no es el caso de la misión Mars 2020, alias Perseverance, la relación entre la NASA y SpaceX es cada vez más estrecha y fructífera.
Si recordáis, hace poco se supo que la agencia estadounidense había otorgado el contrato a la compañía de Elon Musk para el desarrollo del trasvase de grandes cantidades de combustible criogénico en órbita. Pues bien, recientemente se ha conocido que la NASA habría efectuado el pago de 50 millones de dólares en relación a este contrato y se esperan resultados a finales del 2022. Una de cal y otra de arena, porque por un lado se liberan recursos y por otro se congelan. Me refiero, como habréis adivinado, a la noticia de que la agencia estadounidense habría puesto en suspenso los 2.900 millones de dólares del contrato del módulo lunar otorgado a SpaceX por su propuesta de Starship lunar en el marco del programa Artemisa, hasta que se resuelvan las reclamaciones presentadas por Dynetics y Blue Origin ante la GAO, Oficina de Contabilidad del Gobierno estadounidense. Aunque ciertamente es una práctica habitual, no tanto las reclamaciones como el hecho de dejar en suspenso un contrato hasta que se resuelvan las mismas, normalmente, una vez estudiados los argumentos de las partes, no suele variar significativamente el resultado de las asignaciones del contrato. No obstante, esta vez se están moviendo hilos políticos para, por lo menos, forzar a la NASA a elegir una segunda opción. En ese sentido, el Senado ha añadido una enmienda a un proyecto de ley por el cual se insta a la agencia estadounidense a escoger al menos dos opciones como HLS en el marco del programa Artemisa. Para ello, autoriza la inversión de unos 10.000 millones de dólares extra y reclama a la NASA hacer efectivo ese mandato en un plazo máximo de 30 días después de la aprobación de dicho proyecto de ley. No está claro cómo va a poder aplicarse este mandato y ni siquiera si el dinero comprometido va a poder materializarse en la realidad. La política yanqui tiene sus complejidades, pero está claro que hay muchos intereses en todo este asunto. Sea como sea, los aficionados ya empiezan a especular sobre cuál será el diseño interno de la flamante Munshi, que promete llevarnos de nuevo a la Luna. Parece que SpaceX está espoleando al resto de la industria aeroespacial, ya sean agencias gubernamentales o empresas privadas. En el primer grupo destaca la CNSA China, la Administración Nacional del Espacio China, el equivalente a la NASA en el país asiático, que no para de darnos buenas noticias. Sin ir más lejos, el 15 de mayo la sonda Tianwen-1, que entró en órbita marciana el pasado 10 de febrero, completó con éxito la maniobra de aterrizaje en el planeta rojo, y ya se encuentra sana y salva en la zona de Utopia Planitia. En pocas fechas, el rover Zhurong, de 240 kilos de peso y alimentado mediante placas solares, iniciará la exploración de los alrededores de la zona en lo que supone un auténtico hito y un enorme logro para China. Es el tercer país que consigue aterrizar un robot en la superficie marciana y el primero en lograrlo al primer intento. Si queréis saber más sobre esta misión, os recomiendo visitar los artículos al respecto del gran Daniel Marín, que os enlazo en la descripción. Por si esto fuera poco, el pasado 29 de abril, China puso en órbita el módulo central de su nueva y flamante estación orbital Tianhe, desde la rampa LC-101 del Centro Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan. Para esta misión se utilizó el cohete larga marcha CZ-5B-Y2, el más potente en servicio del país oriental, imprescindible para poner en órbita las 22,5 toneladas, 16 metros de longitud y 4,2 metros de diámetro de este módulo. El lanzamiento fue un éxito, aunque como muchos sabréis, la primera etapa quedó sin control después de liberar la carga y durante unos días se temió que pudiera reingresar a la Tierra sobre alguna zona poblada. Finalmente, como por otra parte era de esperar si a las probabilidades nos remitimos, el bicharraco de 21 toneladas de peso hizo su reentrada en la atmósfera terrestre sobre la península arábiga y los restos cayeron en el Océano Índico, cerca de las Maldivas. Al margen de la polémica, la humanidad cuenta desde estos momentos con dos estaciones espaciales operativas y, de hecho, el 10 de junio de este mismo año está prevista la primera misión tripulada a la misma en el marco de la misión Shenzhou 12, en la que 3 astronautas visitarán dicha estación durante unos 3 meses. Cuidado con los chinos que vienen pisando fuerte. Como curiosidad final relacionada con el gigante asiático, comentar que en el marco de la 6ª edición de la Feria Aeroespacial del Día Nacional del Espacio, celebrada en Nanjing, la empresa estatal CATL, Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, presentó un concepto de vehículo destinado a realizar vuelos suborbitales entre 2 puntos cualesquiera de la superficie terrestre en menos de una hora. ¿No suena este concepto? Y es más, ¿no os suena esta arquitectura? Si es que los chinos son de lo que no hay. Pasando de una gran potencia mundial estatal a una pequeña startup privada, Rocket Lab sufrió un doloroso revés el pasado 15 de mayo en el marco de la misión Running Out of Tools. Y es que la compañía estadounidense, aunque lanza desde Nueva Zelanda, perdió la segunda etapa poco después de la inyección de la misma, lo que se tradujo en la pérdida de la carga útil consistente en 2 satélites de observación Black Sky. La única nota positiva es que el segundo intento de recuperación de la primera etapa, pescada del mar, fue un éxito. Poco consuelo, no obstante, para la ambiciosa compañía de Peter Beck. Esperemos que se recuperen pronto. Blue Origin intenta por todos los medios no quedarse demasiado rezagada respecto a la apisonadora SpaceX. En vistas de que su nuevo cohete orbital New Glenn va a retrasarse al menos un año, hasta finales del 2022 como mínimo, recientemente la compañía de Jeff Bezos ha contratado los servicios de ULA, en concreto de su lanzador Atlas 5, para poner en órbita los primeros integrantes de su constelación satelital Kuiper.
Al parecer, Blue Origin habría fletado 9 lanzamientos con este vector, aunque se desconocen las fechas ni los satélites que incluirán en cada una de estas misiones. No deja de ser irónico que una empresa de cohetes no pueda poner en órbita sus propios satélites con sus propios vehículos, pero no quiero poner el dedo en la llaga. Parece que la baza que quiere jugar el bueno de Bezos contra SpaceX es la de los vuelos turísticos al espacio. Como sabéis, Blue Origin cuenta con el cohete suborbital New Shepard, que teóricamente ya está listo para empezar a realizar las primeras misiones con tripulación al espacio, es decir, un poco por encima de los 100 km de altura, la línea de Kármán, frontera en la que se considera que empieza el espacio exterior. La compañía del hombre más rico del mundo empezó el pasado 5 de mayo a vender billetes para esta experiencia suborbital y ha anunciado que la primera misión se llevará a cabo el 20 de julio. No ha trascendido el precio del billete, aunque se estima que rondará los $200.000. Lo que sí hemos podido saber es que una de las plazas se subastará y el precio final de la misma se donará a la fundación Club for the Future, gestionada por la propia Amazon. No deja de ser curioso que Blue Origin quiera volver a adelantarse a SpaceX con su New Shepard, que ya aterrizó verticalmente días antes de que lo hiciera la primera vez el Falcon 9 en diciembre del 2015. Y es que ser la primera compañía privada en realizar un viaje turístico al espacio tiene su importancia. Y hay que decir tiene que no es lo mismo aterrizar verticalmente un Falcon 9 en el marco de una misión orbital que un New Shepard, y aún menos realizar una misión tripulada a 100 km de altura de 11 minutos de duración que una misión orbital de más de un día como será previsiblemente la misión Inspiration 4 en septiembre de este mismo año. Pero todos los espacios trastornados sabemos que el gran público y los medios de comunicación tradicionales quizá no son conscientes de las diferentes complejidades de estos logros. Sea como sea, las espadas están en alto. Hablando de misiones tripuladas comerciales o turísticas, últimamente hemos tenido novedades en relación a la misión AX-1 de Axiom Space. Al parecer, la fecha del lanzamiento podría ser finales de enero del 2022, aunque estaría a expensas de la disponibilidad de puertos de atraque en la ISS y de la ocupación de la misma. Como curiosidad, comentar que aunque la compañía debe contratar a la NASA servicios logísticos relacionados con la Estación Espacial Internacional, la Agencia Espacial Estadounidense ha comprado a su vez a Axiom Space espacio de almacenamiento refrigerado en la cápsula que usará para la misión con el objetivo de traer de vuelta experimentos a la Tierra. El saldo neto de este intercambio de contratos es favorable a Axiom, en cerca de $2 millones. Así que de alguna manera la compañía está subcontratando los servicios de la Crew Dragon y consiguiendo un descuento sobre el precio que le ha cobrado SpaceX. Son nuevos vientos que soplan en el panorama aeroespacial. Por otra parte, el filántropo y millonario japonés Yusaku Maezawa, que como sabéis adquirió un viaje en la Starship a órbita lunar que debería producirse en 2023, parece que no puede esperar tanto tiempo para vivir la experiencia de un viaje espacial y se ha hecho con una plaza en un cohete Soyuz con destino a la ISS el 8 de diciembre de este mismo año en el marco de la misión MS-20. Esta misión, gestionada por la empresa Space Adventures, será de corta duración y no transportará ningún miembro de la tripulación permanente de la Estación Espacial Internacional. Los 3 ocupantes de la cápsula serán un astronauta profesional, el propio Yusaku y otro turista japonés. Una de las grandes noticias de estas últimas semanas en el entorno de SpaceX ha sido el lanzamiento de la misión Crew 2, la segunda misión operacional de la compañía de Elon Musk a la Estación Espacial Internacional y tercera misión tripulada si contamos la misión Demo 2. El 23 de abril del 2021 despegaba desde la histórica rampa de lanzamiento LC-39A del Kennedy Space Center la cápsula C-206 Endeavour con los astronautas Shane Kimbrough, comandante, Megan McArthur, piloto, ambos de la NASA, Akihiko Hoshide, especialista de misión japonés de la JAXA, y Thomas Pesquet, especialista de misión francés de la ESA. A diferencia de la Crew 1, ninguno de los astronautas de esta misión era novato en el espacio, destacando la veteranía de los miembros de la misma, cuya media de edad es de 53 años. Otro hecho notable es que por primera vez una misión tripulada se llevaba a cabo en una cápsula espacial reutilizada, y era lanzada por una primera etapa también reutilizada. La cápsula era la misma que se usó en la misión Demo 2 en mayo del año pasado, mientras que la primera etapa, la P-1061, era la misma que se utilizó en la misión Crew 1, la primera misión operacional con 4 astronautas a la ISS. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2. El lanzamiento nocturno se produjo sin incidentes, superándose todos los hitos de la misión con la acostumbrada precisión. En solo 12 minutos los astronautas se encontraban ya en órbita correcta, navegando autónomamente rumbo a la ISS y la primera etapa se erguía sana y salva sobre la barcaza O'Cisling. Visto y no visto. A partir de ahí empezaba un viaje de casi 24 horas hasta conseguir acoplarse a la Estación Espacial Internacional, lo que se produjo también sin contratiempos y de forma automática el 24 de abril en el puerto PMA-2 IDA-2 del segmento estadounidense.
Este puerto fue liberado días antes por la tripulación de la misión Crew 1, ya que en el mismo se encontraba atracada la cápsula C-207 Resilience. Una vez en el interior de la estación, los 4 astronautas pasaron a formar parte de la Expedición 65 y se unieron a los otros 7 ocupantes de la ISS. No teníamos la Estación Espacial Internacional tan abarrotada desde la época del transbordador. La previsión es que los 4 astronautas regresen a la Tierra el 31 de octubre, después de unos 6 meses de estancia en el espacio en los que les espera mucho trabajo de investigación y, seguramente, grandes momentos profesionales y personales. Entre otras tareas, en agosto deberán cambiar la C-206 de puerto de atraque desde el PMA-2 al PMA-3, para dejar sitio a la cápsula Starliner de Boeing, que deberá llevar a cabo la misión OFT-2 sin tripulación. Esperemos que, esta vez sí, Boeing logre acoplarse con éxito y se allane el camino para la primera misión tripulada de la cápsula de la competencia. Es bueno poner en perspectiva que SpaceX ha lanzado 3 misiones tripuladas en menos de un año y ha llevado a la ISS a 10 astronautas. Además, este año está prevista la misión Inspiration 4, el 15 de septiembre, con 4 civiles a bordo, y la misión Crew 3, el 23 de octubre, que sumarán otros 8 astronautas a los impresionantes números de la compañía de Elon Musk. Uno de los momentos más importantes de las últimas semanas lo vivimos con el final de la misión Crew 1, la primera misión operacional a la Estación Espacial Internacional, desde los tiempos del transbordador. Así, el 2 de mayo a las 06:56 UTC, amerizaba con éxito la cápsula C-207 Resilience con los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y Soichi Noguchi a bordo. Los 167 días que ha durado la misión suponen un nuevo récord para SpaceX, ya que casi dobla los 84 días que duró la misión Skylab 4 en 1974, que ostentaba anteriormente el récord de mayor tiempo que una nave estadounidense tripulada ha permanecido en el espacio. También hay que comentar que es la primera cápsula de la historia en transportar 4 astronautas al espacio. Tanto el desacoplamiento del puerto IDA-3 PMA-3 del módulo Harmony de la ISS como el trayecto de vuelta, de poco más de 6 horas de duración, en contraste con las casi 24 horas del viaje de ida, transcurrió sin ningún problema. Aunque se había previsto un amerizaje diurno, los retrasos debido a las condiciones meteorológicas provocaron que la llegada de los astronautas se produjera finalmente de noche, lo cual es la tercera vez en la historia que sucede, y una de ellas, durante la misión Soyuz 23, fue por accidente. Sea como sea, el amerizaje se produjo en el Golfo de México, frente a las costas de Panama City, Florida, y transcurrió de forma nominal. Todo el procedimiento, totalmente automatizado, se llevó a cabo con precisión cirujana, esto es, la orientación de la nave, la eyección del maletero o trunk, el cierre del cono frontal, el despliegue de los paracaídas de arrastre, el de los 4 paracaídas principales, etc. Finalmente, la cápsula impactó con la superficie del mar a unos 26 km por hora, tras lo cual rápidamente fue asegurada e izada al barco de soporte Go Navigator. Seguidamente, los astronautas fueron sacados de la cápsula y transportados en helicóptero a las instalaciones del Kennedy Space Center, en Florida, donde ya se encuentran totalmente recuperados. Sé que a la mayoría de vosotros lo que más os llama la atención de SpaceX es su proyecto Starship y la colonización marciana, pero creedme cuando os digo que el resto de las actividades de la compañía son igualmente importantes, ya que de ellas depende la continuidad y, eventualmente, el éxito final de la misión y visión de la compañía de Elon Musk de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. Y ya que hablamos del proyecto Starship, creo que todos estaremos de acuerdo en que el 5 de mayo del 2021 podemos anotarlo en la agenda como uno de los momentos más importantes en la historia del desarrollo del sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable Starship Super Heavy. Y es que ese día, por primera vez, un prototipo de Starship, concretamente la SN-15, conseguía llevar a cabo con éxito el salto de 10 km de altura y sobrevivir al mismo. Como sabéis, 4 prototipos habían fracasado anteriormente en pruebas similares por unas u otras razones, aunque todas relacionadas con la fase final. Es decir, el aterrizaje suave mediante la espectacular maniobra backflip. A pesar de que el SN8, el SN9, el SN10 y el SN11 habían acabado sucumbiendo, algunos con más estilo que otros, todo se ha dicho, había muchas esperanzas puestas en el SN15, que era el primer ejemplar de una nueva iteración de diseño en el que se habían añadido multitud de cambios y mejoras. Al parecer, el nuevo prototipo incorporaba modificaciones tanto en el proceso de fabricación como en la electrónica, aviónica, software, etc. Uno de los cambios más significativos era un nuevo diseño del cono de empuje, en el que van fijados los 3 motores Raptor atmosféricos. Este hecho provocó que se trasladase el prototipo a la rampa suborbital A sin los motores instalados para probar el nuevo componente con el simulador hidráulico de empuje. Al parecer, las pruebas con nitrógeno líquido criogénico fueron satisfactorias y la compañía, a mediados de abril, procedió a instalar los 3 motores Raptor de nueva generación, el SN54, el SN61 y el SN66. Poco después, los días 26 y 27 de abril, se realizaron sendos encendidos estáticos. El primero de ellos desde los tanques principales y el segundo desde los tanques de cabecera destinados a alimentar los motores durante la maniobra final de aterrizaje. Ambas pruebas transcurrieron con una suavidad que no habíamos visto aún en ninguno de los anteriores prototipos.
Así, por ejemplo, a diferencia de otras ocasiones, no hubo que repetir ninguna prueba y aún menos sustituir o reparar ninguno de los motores. Después de varios retrasos, como viene siendo habitual en estos casos, el día 5 de mayo llegaba de nuevo el gran día. Tras una cuenta atrás impecable, el prototipo SN15 hacía ignición de sus 3 motores Raptor y levantaba el vuelo majestuosamente. La fase de ascenso transcurrió sin mayores problemas, más allá de que las imágenes que nos proporcionaba SpaceX sufrían cortes bastante molestos, congelándose la imagen durante varios segundos. No sabemos si esto pudo ser debido a que la transmisión del vídeo se estaba realizando vía satélite a través de la antena Starlink instalada en el vehículo, aunque parecería una hipótesis razonable. Además, las nubes bajas impedían tener visibilidad del SN15 desde tierra, lo que dificultaba más si cabe el disponer de buenas imágenes. De todas formas, la telemetría seguía llegando, lo que indicaba que el vuelo se estaba produciendo tal como estaba previsto. Aunque no lo vimos, los apagados de los motores en secuencia se produjeron como en los saltos anteriores, hasta que finalmente, tras el apagado del último motor Raptor, el vehículo efectuaba la transición a posición horizontal e iniciaba la maniobra belly flop, es decir, la caída libre al estilo paracaidista. Durante esos instantes pudimos ver imágenes espectaculares del descenso desde una cámara situada en uno de los alerones superiores, en las que se apreciaba claramente cómo el vehículo maniobraba constantemente corrigiendo en todo momento la orientación, velocidad y posición. Finalmente llegamos a la maniobra de aterrizaje backflip, que ya empezamos a conocer como la maniobra suicida, en la que debía decidirse la suerte del prototipo. Aunque al parecer estaba previsto llevarla a cabo encendiendo 3 motores y aterrizando con uno solo, finalmente pudimos ver cómo se ejecutaba con 2 motores de principio a fin. Así, en el momento preciso se encendían los 2 motores y como por arte de magia el SN15 apareció fantasmagóricamente de entre las nubes bajas colocándose en posición vertical y corrigiendo en todo momento su velocidad e inclinación. Seguidamente desplegó su tren de aterrizaje, consistente en 6 pequeñas patas metálicas, y con fastuosa seguridad se posó suavemente en un extremo de la plataforma de aterrizaje. Hay que recordar que para aterrizar con 2 motores se requiere un control muy preciso del empuje y la orientación de los motores, porque hay que hacer coincidir la velocidad cero justo en el momento del contacto con la superficie, altura cero, ya que los 2 motores a mínima potencia son capaces de elevar el vehículo y, por tanto, impiden que éste pueda mantenerse suspendido en el aire. Una vez sobre la plataforma, se declaró un pequeño incendio en la base del vehículo que hizo temer lo peor, y más si tenemos en cuenta cómo acabó el SN10. Pero por otro lado, podía apreciarse que se estaba procediendo a asegurar el vehículo, a juzgar por las diversas válvulas que estaban liberando presión en varios lugares. Los hidrantes situados en la rampa de aterrizaje no parecían estar teniendo mucho éxito con la extinción de las llamas, pero de repente, quizá cuando se acabó el metano que pudiera quedar en los depósitos, el fuego desapareció y pudimos respirar tranquilos. El SN15 lo había conseguido. En estos momentos la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Parece que después del éxito del SN15 hay una batalla interna entre los técnicos de SpaceX en torno a cuáles deben ser los siguientes pasos. ¿Hay que volver a lanzar el SN15 como indicó Elon Musk en un tuit? ¿Hay que lanzar el SN16? ¿Hay que realizar vuelos a más altura y a más velocidad? ¿Hay que ir directamente a probar los vuelos orbitales? ¿Vosotros qué haríais? Recordad que el SN16 está ya listo en el High Bay y podría ser trasladado a la zona de lanzamiento en cualquier momento. ¿Volveremos a ver imágenes de 2 Starships listas para la acción? Después de unos días sin destino aparente, en los que el SN15 se colocó en una estructura para ser transportado y se le retiraron las 6 patas, finalmente se decidió no trasladarlo a la zona de fabricación para su desmontaje e inspección, lo que era una de las posibilidades, sino colocarlo en la rampa suborbital B, donde parece que está siendo inspeccionado a conciencia. Aquí podéis ver por primera vez una foto de 3 motores Raptor juntos con experiencia de vuelo. No tiene mal aspecto, ¿no? Esto indicaría que, como mínimo, quieren volver a iniciar otra batería de test con este superviviente. Es decir, empezarían de nuevo con pruebas de presión con hidrógeno líquido criogénico, seguirían con llenado de los depósitos de combustible real y, eventualmente, efectuarían uno o varios encendidos estáticos. Si todo esto va bien, quizá decidan volver a lanzarlo. Tampoco está claro, en el caso de que llegaran a lanzarlo de nuevo, si el perfil del salto sería el mismo o harían variaciones al respecto. Sea como sea, no tardaremos demasiado en saber qué tienen pensado para la nueva estrella mediática de la compañía. En Starbase, hay que acostumbrarse definitivamente a este nombre, ya veréis por qué, la actividad es cada día más frenética. Durante estas últimas semanas, el cono superior y la bodega de carga, junto a la estructura dedicada a probar la resistencia estructural del mismo frente a diversas cargas, fue trasladado a la zona de lanzamiento, testeado y vuelto a transportar a su lugar de origen donde está siendo reciclado. No sabemos el resultado de las pruebas, pero al parecer han cumplido su cometido. En la zona de fabricación, aprovechando la experiencia ganada en el diseño de los tanques de combustible de los prototipos, se están construyendo depósitos de acero para la granja de tanques de la nueva zona de lanzamiento orbital.
De hecho, el 19 de abril se transportó e instaló el segundo de ellos, mientras el tercero, llamado GSE-3, ya está prácticamente listo en la zona de fabricación. Estos depósitos, destinados a almacenar diversos líquidos, muchos de ellos criogénicos como el nitrógeno, el metano o el oxígeno, serán aislados por unas estructuras que los cubrirán y que ya están siendo fabricadas en la planta de producción de combustible que se está construyendo al inicio de la zona de fabricación. En ese mismo lugar se están levantando secciones de la nueva torre de integración orbital. Ya pueden verse 3 de las mismas, que previsiblemente serán transportadas, una vez finalizadas, a la zona de lanzamiento orbital para ser ensambladas a la torre propiamente dicha, que ya está siendo levantada en las instalaciones y que, de hecho, cuenta ya con los cimientos y la primera sección terminadas. Cerca de esa torre, que recordemos tendrá más de 140 metros de altura y que servirá para colocar la Starship encima del Super Heavy y tal vez cazar al vuelo la primera etapa del Super Heavy en su regreso desde el espacio, se sigue trabajando en la rampa de lanzamiento. Dentro de poco podría instalarse la estructura circular que se está construyendo en la zona de fabricación, cuyo objetivo principal podría ser el incorporar el sistema de supresión de sonido a base de agua. También en la zona de lanzamiento orbital se está levantando un muro de protección con el objetivo de aislar ese área de la zona de aterrizaje y la rampa suborbital. Y es que la nueva zona de lanzamiento orbital es un bullicio de actividad, lo cual indicaría que SpaceX está planeando acelerar las cosas de cara a las primeras pruebas orbitales. De hecho, en esa misma zona se están ensamblando nuevas grúas auténticamente monstruosas, del fabricante Liebherr, en concreto la LR-11000 y la LR-11350, con capacidad de carga de 1000 y 1350 toneladas respectivamente y una altura de hasta 220 metros. Recientemente hemos sabido que SpaceX ha pedido permiso a la FCC para realizar comunicaciones antes y durante el lanzamiento del primer vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy a partir del 20 de junio. Sí, como oís, el mes que viene. Al parecer, en ese primer vuelo la primera etapa realizaría un amerizaje en el Golfo de México, algo más de 30 kilómetros mar adentro, es decir, haría un retorno parcial sin llegar a tierra firme, mientras que la segunda etapa realizaría prácticamente una órbita a la Tierra y amerizaría en el Océano Pacífico a unos 100 kilómetros al noroeste de la isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái. El vuelo de la primera etapa duraría unos 10 minutos, parecido a lo que dura actualmente el vuelo de una primera etapa de un Falcon 9, mientras que el vuelo de la Starship duraría unos 90 minutos. Sin duda se trata de una información que nos hace soñar con ver el primer intento de vuelo orbital de esta bestia de 120 metros de altura en los inmediatos meses. Seguramente este intento se llevaría a cabo con los prototipos SN-20 y BN-3, que ya están siendo fabricados en la zona de producción. ¿Creéis que la Starship sobrevivirá a la reentrada desde velocidades orbitales? Tampoco está claro si la primera etapa realizará un amerizaje o, por el contrario, intentarán recuperarla en una barcaza, aunque todo parece indicar lo primero. Hablando de barcazas, recientemente hemos sabido que la nueva integrante de la flota, la Shortfall of Gravitas, está en el estadio final de construcción, e incluso ha sido equipada con un octagraver. Ya sabéis, el mecanismo encargado de fijar la primera etapa una vez ha aterrizado para evitar que pueda volcarse. ¿Podría ser utilizada también para recuperar el Super Heavy en su primera misión orbital? Por cierto, durante los últimos días se está trabajando intensamente en la parte superior del edificio de integración vertical High, donde debe construirse el famoso bar panorámico. Y ya se están instalando las ventanas de cristal que nos van a permitir disfrutar de lo que a buen seguro serán unas vistas privilegiadas. Además, uno de los hangares tipo cebolla ha sido alargado hasta la longitud de sus hermanos, ya que al parecer se necesita más espacio para el proceso productivo de los prototipos. Como os decía al inicio de este bloque, hay que acostumbrarse a llamar a las instalaciones de SpaceX en Boca Chica por su nuevo nombre, Starbase, ya que como podéis apreciar en estas imágenes, en el acceso a la zona se han instalado unas enormes letras iluminadas que dejan bien claro dónde nos estamos adentrando. Sin duda, este lugar se va a convertir en uno de los centros turísticos más importantes del mundo, así que habrá que empezar a hacer planes para visitarlo, ¿no? Pero ojo, hay que hacerlo cumpliendo las normas, no nos vaya a pasar como el espabilado aspirante a youtuber que se coló debajo del SN-11 y que ahora está en busca de captura. El futuro se acerca a pasos agigantados, y si ya lo que puede verse actualmente en Starbase nos parece increíble, ¿qué nos deparará en los próximos años? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, like como el SN15. Si te gusta el canal en general, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Comparte el contenido y déjame un comentario por aquí abajo, los leo todos. Un abrazo enorme a los miembros del canal, y muchas gracias por el apoyo incondicional que me dais. Y claro, una mención especial a los SpaceX Stormers: Rafita064, Togusha, Prometeos38, Joel Gallardo, Adrián Frías, Miguel del Olmo, Moisés, Oliver Morales, Alonso602, Germán Rodríguez, Biancarlos Alonso P, Elías González Galán, G. Caldero, Ecosoft, Sergio González, Fernando Lodeiro y Gilberto García. ¡Adiós!